Vale, de acuerdo. Pues nada, ante todo y de forma muy breve, quiero agradecer a los organizadores, pues primero la iniciativa, que me parece que es importante que de forma periódica la época napoleónica aparezca en los circuitos del mundo académico, porque, en fin, aunque formo parte de la minoría que trabaja el siglo XIX en el mundo de la Universidad Española, y todavía dentro de esa minoría más reducida en la época de Napoleón, pues creo que es importante, ¿no? Que siempre hay novedades en cuanto a uso de las fuentes, en cuanto a manejo de la historiografía y por lo tanto creo que vale la pena, ¿no? Y bueno, y por invitarme, desde luego. Bueno, sin más preámbulos, como son 20 minutos y ya creo que ha empezado la cuenta atrás, voy a exponer de forma muy sintética. eh, Me dijeron que eran 20 minutos, he creado 20 diapositivas, así que lo que es mi propuesta, ¿no? En realidad es una propuesta que está en la línea de lo que ya se ha señalado aquí y algunas de las cuestiones que mi compañero Alberto Cañas ha enunciado en su conferencia, ¿no? Partiendo de la consideración, aquí tenemos un sello, ¿no?, que representa a von Clausewitz, ¿no?, de las ideas que enunció este militar ya a comienzos del XIX, ¿no?, que es que la guerra es fundamental para entender una sociedad, para entender el desarrollo político, porque condiciona y en muchos casos determina, y lo vemos en la actualidad también, desde luego, por desgracia, el desarrollo de las sociedades. Las guerras tienen su propio significado y su dinámica, y hay que entenderlas en la época contemporánea, desde luego, no solo un conflicto entre ejércitos, sino también entre sociedades, ¿no? Por lo tanto, la guerra, aunque a nadie nos gusta, evidentemente, creo que es fundamental entenderla y, bueno, y si se aproxima una persona, un investigador, una investigadora para su análisis, pues yo creo que mejor, ¿no? La segunda cuestión interesante es que, junto al análisis estrictamente militar, que ha sido lo clásico, lo más abundante hasta hoy día, ¿no?, en la producción historiográfica, desde los años 70 se abre paso una nueva línea de acercamiento a la guerra, que es la relación precisamente entre guerra y sociedad, ¿no? A partir de algunos planteamientos generales metodológicos, como el clásico de Botul, ¿no?, que vio la guerra como un objeto social y psicológico, y de otros historiadores del mundo anglosajón y también franceses. Aquí pongo los apellidos, ¿no?, únicamente, se pueden leer, son conocidos por todos los especialistas en época napoleónica, pues con la necesidad de verla de ver la guerra desde una aproximación multidisciplinar, con muy diversas fuentes. Afortunadamente, sobre el periodo de las guerras de la Revolución Francesa y napoleónico, pues se conservan muchas fuentes de muy distinto tipo, y la mirada desde abajo, la mirada no solamente desde los gobernantes, de los grandes generales, sino de los personajes anónimos, tanto civiles como militares, ¿no? Como es habitual, yo pongo aquí las portadas de algunas publicaciones. La mayor parte son ya del siglo XXI, ¿no? Son, podríamos decir, recientes historiográficamente, que precisamente han profundizado en esta perspectiva, ¿no? Son publicaciones que en algunos casos recogen actas de congresos, donde, como podemos ver aquí, por ejemplo, a partir de los trabajos de una especialista francesa como es Nathalie Petitot, pues la mirada es hacia la situación de los distintos territorios en la época napoleónica, los poderes políticos y sociales, las identidades, ¿no? O, como en este congreso que se celebró en Bruselas, yo creo que hace ya 10 años, la pregunta abierta de si el imperio napoleónico fue una experiencia europea, ¿no? Fue una experiencia europea en un sentido amplio, ¿no?, en torno a la identidad europea, ¿no? Bueno, es evidente que estas guerras marcaron a toda una generación, ¿no? Y que esta línea de trabajo de relacionar guerra y sociedad, pues se ha abierto paso poco a poco. Cada vez hay más trabajos, y yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Igual que la perspectiva desde abajo, ¿no? Hay un libro
que yo creo que ya se ha convertido en clásico, aunque no tiene muchos años, como es el de Alessandro Barbero, por cierto, profesor de historia medieval, pero que tuvo un gran éxito y desde luego, desde mi punto de vista, merecidísimo, con esta narración de la batalla de Waterloo, en la que recoge testimonios de los protagonistas de todos los ejércitos, y no solo como el libro clásico de John Keegan, ¿no?, que está muy bien, pero que únicamente se limitaba a los británicos, y que hace una nueva narración en la que nos permite ver, o como si fuera Spielberg o como si fuera Kubrick, ¿no? Ojalá hubiera, bueno, Kubrick quiso hacer una película sobre Napoleón, lo sabemos, nunca llegó a ello, ¿no? Y Spielberg, bueno, pues parece que ahora está detrás de una serie, pero en este caso centrados en la batalla, en esta mirada. A mí lo que me interesa y lo que voy a destacar aquí son los dos ejes de los que creo que es importante relacionar guerra y sociedad en la época que ahora nos interesa, ¿no? La historia social de la guerra, la historia cultural de la guerra. La historia social de la guerra a través del análisis, por ejemplo, de las motivaciones de los reclutas para combatir, para desertar, desde luego, para dejar el ejército, el origen social y la formación de los oficiales, los problemas logísticos que tienen los ejércitos en esta época y que están relacionados con su paso por distintos territorios, amigos o enemigos, la experiencia de la guerra, tanto del combatiente como del no combatiente, desde luego, y por supuesto temas que sí que tienen ya trabajos importantes como la propaganda y el imaginario social, ¿no? Aquí vemos también algunas publicaciones que ya tienen años y que han sido pioneras en estos análisis de la historia social, ¿no? Otros trabajos que en muchos casos son obras colectivas, el título o el subtítulo precisamente nos muestran el interés de la historiografía europea, porque aquí estamos hablando de una historiografía de ámbito europeo, como por ejemplo este de la izquierda, coordinado por Bruyère, que se titula o tiene como subtítulo Combatir, sufrir y morir en las guerras de la Revolución y del Imperio, ¿no? Con un cuadro en la portada que muestra pues, la visita que Napoleón le hizo a uno de sus mariscales después de caer herido, luego sería mortalmente herido en una batalla, ¿no? Y bueno, junto con otros soldados heridos. O, por ejemplo, este magnífico cuadro de Ferrer Dalmau, más adelante en las jornadas participará también María Fidalgo, que ¿verdad?, es especialista en la pintura de este magnífico artista como es Ferrer Dalmau. Este cuadro, a mí, de los que tiene este autor sobre la Guerra de la Independencia, me parece especialmente atractivo e interesante. Creo que se titula El precio de la batalla, ¿no? Y refleja un hospital de campaña, bueno, hospital entre comillas, ¿no? Al terminar la batalla, en este caso, donde se ve a un médico, a varios médicos cirujanos españoles atendiendo a los heridos y otros que están alrededor de este improvisado espacio, ¿no?, de actuación, ¿no? La vida también en las ciudades que sometidas a sitio es un tema que no solo se ha trabajado en España, sino también en otros ámbitos, porque aunque los que conocemos la Guerra de la Independencia, ¿no?, bueno, pues sabemos que hubo muy distintos sitios por toda la geografía peninsular, ¿no? Pues los sitios como un escenario bélico no fueron exclusivos de España, sino que también se produjeron en otros puntos de la geografía europea, ¿no? O trabajos como este de Wilkin, de los Wilkin, que lo que hacen es reproducir la correspondencia de los soldados. La correspondencia de los soldados en esta época es una fuente que no es abundante y cuando se encuentra un fondo es muy rico porque cuentan en primera persona los soldados rasos, para entendernos. No estamos hablando de las memorias de oficiales, sino los soldados rasos, pues toda su vivencia, sus experiencias, sus sufrimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una recopilación y a partir de esta recopilación se pueden hacer análisis interesantes o, por ejemplo, la perspectiva, volviendo al tema, al tema sanitario, ¿no?, de los doctores, este trabajo sobre los doctores que acompañaban o que formaban parte del ejército de Napoleón, ¿no?
Bueno, la mirada hacia la sociedad durante la guerra conoce un trabajo pionero como fue el de Stuart Wolf. Aquí tenemos la edición en español que analizó las herramientas, las prácticas de la administración, las respuestas de la población y más recientemente un trabajo que ha sido polémico y a mí me parece desde luego muy interesante de David Bell, ¿no? La traducción en el que él considera que las guerras napoleónicas son la primera guerra total, ¿no? Utilizando este concepto que, como se sabe, se acuña en el siglo XX para referirse a la Primera Guerra Mundial y las siguientes, ¿no? Por esta distinción o por el hecho de que desaparece la distinción entre civiles y militares, por la cuestión importante de que se produce una verdadera militarización de la sociedad. Bueno, pues el término de guerra total es discutible, en mi modesta opinión, para aplicarlo a las guerras napoleónicas, aunque sí que es verdad que hay algunos elementos característicos de lo que va a ser luego las guerras del siglo XX que se podrían aplicar. En cualquier caso, es un aspecto también susceptible de someter a la investigación a nivel local o a nivel nacional y, por lo tanto, a partir de ahí poder aportar conclusiones, ¿no? La guerra total, al final, bueno, nos habla de la necesidad de establecer que al final para qué es la guerra. Si es una guerra de conquista, evidente, pero si es solo esto o en realidad también es una guerra de requisa, porque recordemos que en esta época los ejércitos vivían sobre el terreno. Vivían sobre el terreno, no tenían una cadena logística como puedan tener los ejércitos en época, en el siglo XX, ¿no? Que llegase desde muy lejos, desde su país de origen, podemos decir, sino que lo que hacían era coger todo lo que encontraban a su paso de las sociedades campesinas, recordémoslo, que vivían en Europa, ¿no? En los distintos países. Por lo tanto, preguntas como cómo vivían antes y después antes y durante la ocupación, cuál fue la relación entre militares y civiles. Utilizo este cuadro de Muñoz Cuesta, precisamente, para ilustrar esta cuestión y que es muy representativa, ¿no? del aspecto. Y el segundo apartado, para ya ir cerrando mi intervención, es en la mirada desde la historia cultural de la guerra, ¿no? Lógicamente, para tener en cuenta que la experiencia de la guerra no termina cuando se ha cerrado el conflicto. Aquí ha comentado el profesor Alberto Cañas precisamente la presencia de veteranos napoleónicos en otros escenarios con posterioridad a 1815, en otros lugares, ¿no? Pero ya no solamente como combatientes, sino los veteranos que ya no combaten, es decir, que vuelven a la vida civil, de la que procedían, evidentemente, porque la mayor parte eran reclutas, no existía el ejército profesional como ahora o como antes de la época de la Revolución Francesa o de la Revolución Norteamericana. Entonces, bueno, pues la figura del veterano de cualquier ejército, evidentemente, es algo interesante. Ahí, por ejemplo, he puesto una fotografía de las que se hicieron durante el Segundo Imperio, bajo Napoleón III, ¿no? A veteranos de las guerras napoleónicas con sus uniformes, habían conservado los uniformes, ¿no? La imagen que también los escritores, la literatura dio del mito de Napoleón, entendido como el moderno Prometeo, por lo tanto, escritores en muchos casos favorables, ¿no? A la figura de Napoleón, ¿no? Y luego la gestión de la memoria colectiva, ¿no? Desde el propio campo de batalla de Waterloo hasta cualquier otro lugar. El mito, por supuesto, el mito y la memoria de Napoleón en distintos lugares, no solamente en Francia, es algo que se ha estudiado, pero que todavía da lugar para muchos trabajos y desde luego para tesis de doctorado, ¿no? Por la existencia de numerosos monumentos, lugares de la memoria en todos los países, no solamente donde estuvo personalmente Napoleón, sino donde se produjeron ocupaciones, batallas y escenarios bélicos, que fue, como sabemos, en toda Europa, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí hay algunas publicaciones al respecto. Especialmente interesante es la de una colega italiana, Arianna Arisi Rota, que con este título, El capello del imperatore, ¿no? El sombrero del emperador, estudia el coleccionismo de reliquias y de objetos considerados de culto
relacionados con Napoleón de forma directa o indirecta, pero próxima en cualquier caso, que se empieza a configurar desde la muerte misma, ya en vida, pero por supuesto desde la muerte de Napoleón a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Un libro dedicado solo a este tema, ¿no? La pintura, evidentemente, es un tema de estudio que, aunque hay trabajos ya, hay publicaciones, todavía puede dar juego para ver cómo se representa, cómo se proyecta las guerras napoleónicas. En este caso, bueno, la perspectiva francesa en general, pues siempre es para marcar el tono épico, desde cuadros que se refieren a escenarios secundarios, como este de Langlois, que representa la primera batalla de Castalla, ¿no? A otros donde aparece el propio Napoleón con los que podríamos llamar sus pintores de corte, ¿no? Y, por supuesto, en cualquier caso, la pintura de historia, que es un género que, como se sabe, pues va a tener un gran desarrollo a lo largo del siglo XIX. Alguna de las temáticas que cogerá, que utilizará, será precisamente la de la época napoleónica. Frente al planteamiento panegírico, evidentemente, la contrapropaganda, ¿no? Estas caricaturas de Gilray y de otros autores ingleses y todo lo que fue la contrapropaganda, la propaganda contraria a Napoleón durante las guerras napoleónicas, bueno, pues es un aspecto muy interesante también para estudiar y para ver la representación de Napoleón y de lo francés en los territorios ocupados, conquistados o que evidentemente se resistían, ¿no?, a este dominio. Un aspecto interesante y que también ha señalado el profesor Alberto Cañas, y también animo a alguien que nos escuche que tenga interés en trabajarlo, es el del capital simbólico del héroe de guerra, como bien está trabajando el propio profesor Cañas, pero a otro nivel, a un nivel ya no solamente de los grandes generales, sino incluso de los que fueron oficiales del ejército. Aquí tenemos los ejemplos de Wellington, que llegó a ser primer ministro, del mariscal Soult, que fue ministro bajo la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Pero recuerdo que hace unos años me compré un libro sobre los oficiales que estaban en el Estado Mayor de los mariscales de Napoleón, y al leer un trabajo de prosopografía, ¿no?, al leer la biografía de estos oficiales, hablamos de coroneles, de capitanes, ¿no?, pude ver que muchos de ellos habían sido diputados precisamente bajo la monarquía de Luis Felipe de Orleans, habían tenido puestos políticos, ¿no? Y esto lo podíamos encontrar seguramente en la España liberal también, con militares españoles o italianos, bueno, por supuesto en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, y estoy seguro que en muchos casos su posición o su elección como diputado tenía un respaldo detrás en lo que habían sido y lo que habían hecho como militares durante las guerras napoleónicas, ¿no? Bueno, trabajos sobre la guerra de la independencia, como sabemos, hay centenares, ¿no? Yo quiero destacar algunos que han sido pioneros en este enfoque de la historia social y cultural, como el de Ronald Fraser y René Ames, los trabajos sobre los sitios, esta recopilación de Gonzalo Butrón y Pedro Rújula, y el más reciente de las pocas publicaciones de carácter monográfico que hay en los últimos tiempos sobre la guerra de independencia, el de Daniel Aquillué, un trabajo sobre los sitios de Zaragoza, pero que está hecho con mucho detalle, insertando historias de vida en buena medida de personas anónimas en lo que fue aquella gran batalla, ¿no?, en Zaragoza, ¿no? Desde luego lo militar hay que verlo como una proyección de la sociedad, y esto, bueno, pues se ha podido constatar en congresos que han tenido este título, ¿no?, en trabajos sobre el reclutamiento, como el clásico de Puel de la Villa, ¿no? La perspectiva de género es fundamental visibilizar el papel de la mujer en la guerra. Aquí hay un par de trabajos que aparecieron con el Bicentenario. Esta es una aportación que desde el proyecto Guerra e Historia Pública hemos hecho desde Alicante. Estos son marcapáginas que creamos al hilo de una exposición sobre valencianos en guerra, donde varias mujeres con estas ilustraciones
estas ilustraciones, bueno, pues se autodescriben, ¿no? En su trayectoria histórica, mujeres en algunos casos anónimas, pero relatos que son verdaderos 100%, ¿no? Ya voy terminando. El coste de la guerra. El coste de la guerra es algo también fundamental entenderlo, es decir, cómo afecta al campesinado, las exacciones, la exigencia de suministro, los abastecimientos a los ejércitos propios. Hay ya trabajos clásicos como los que aquí se pueden ver, ¿no? Y, bueno, evidentemente relacionado con los lugares de la memoria, la construcción de la identidad nacional, la construcción del nacionalismo a partir de las guerras napoleónicas, en cada lugar su propia guerra, ¿no? En el caso español, bueno, pues la guerra del 8 al 14, ¿no? Donde ya en trabajos pioneros como el de Abba de Junco sobre la identidad de España en el 19 aparece esta referencia, otros que se pueden ver aquí, y ya concluyo con la referencia al proyecto que dirijo de paisajes de guerra, donde precisamente hemos construido o reconstruido, visibilizado una serie de paisajes culturales relacionados con conflictos bélicos, para mostrar el interés que tiene la puesta en valor del patrimonio relacionado con la guerra, para, desde luego, defender una cultura de la paz, que es algo de lo que hay que hablar. Aquí hemos utilizado mucho la palabra guerra, pero cuando se estudia la guerra lo que hay que lanzar es un mensaje de paz, siempre, creo yo, ¿no? Y de puesta en valor del patrimonio para conocimiento, digo, y disfrute de toda la sociedad. Así que nada más. Muchas gracias por vuestra atención.